Un saludo. Comenzamos aquí la última sesión intro, grabación en la cual comentamos en esta ocasión el, el contenido relacionado con la actividad de minería de textos dentro de lo que sería la asignatura de método de investigación en tecnología educativa. Mi nombre es Antonio Matas y me voy a dedicar a daros esta sesión más las clases que ya tengamos oportunidad de compartir. Bueno, dentro de lo que sería esta sesión, esta unidad, pues vamos a comentar precisamente qué es el tema este de la minería de textos. La minería de textos pues tiene muchas aplicaciones, es algo relativamente reciente, no es demasiado no está demasiado visto en la formación general que tenemos en máster. Y bueno, puede resultar algo novedoso y desde luego muy útil. Los objetivos que vamos a plantear aquí básicamente va a ser comprender qué es la minería de textos. Para eso vamos a tener que hablar un poquito de lo que es el procesamiento del lenguaje natural y qué papel puede tener eso en la investigación educativa vinculado con la tecnología educativa. También vamos a explorar o conocer muy por encima, evidentemente, algunas cuestiones vinculadas con los aspectos teóricos y aspectos prácticos de lo que es el procesamiento del lenguaje natural y lo que es el machine learning, lo que es el aprendizaje máquina, que bueno, ya eso suena un poquito más, que es el machine learning. Y como el objetivo es aplicarlo, es utilizarlo, pues vamos a hacer una pequeña actividad y para eso vamos a utilizar el programa que se llama Orange. Es un programita que nos va a permitir trabajar con grandes cantidades de información y poder hacer machine learning de una manera muy profesional sin tener que programar absolutamente nada. Bueno, dentro de lo que sería el análisis de datos en educación, análisis de datos tanto cuantitativos, numéricos, como textuales, los cualitativos, y esa división tan arcaica y tan artificial que tenemos de dividir lo que es el proceso de investigación en cuantitativo o cualitativo en función de si la medición es más numérica o es más una valoración textual. Bueno, pues los últimos desarrollos tecnológicos, incluido Big Data, incluido inteligencia artificial, bueno, pues desde hace decenas de años, eso no es nuevo, prácticamente desde la década de los 50 del siglo pasado, pues se han puesto las bases para superar toda esa tradición metodológica que se basaba, por un lado, en lo que sería la estadística y por otro, en lo que sería el acercamiento más cualitativo, fenomenológico, más relacionado con la etnografía, etcétera, etcétera. Ambos campos, esas disciplinas tradicionales, pues siguen existiendo y por otro lado tenemos esas nuevas tendencias, técnicas, métodos, procedimientos que poco a poco, basándose en el hecho de que tenemos recursos tecnológicos no suficientes, pues poco a poco van minando, van mostrando la capacidad que tienen frente a esos métodos más tradicionales y lo están soslayando, lo están superando ampliamente. Bueno, estamos en un máster, con lo cual es un posgrado en el que tenemos que trabajar precisamente en los últimos avances y no quedarnos solamente en lo que fue. Bien, esa es la idea. La idea es avanzar un poquito más, superar lo tradicional y meternos en las puertas de lo que sería, de lo que estamos viviendo ya, que sería esa revolución gracias a la tecnología, a la informática, a la ciencia de datos. Dentro de esta perspectiva general, pues hay una cosa que puede llamar la atención y es que el hecho de que nos centremos en texto.
Claro, porque esa distinción clásica de que era análisis cualitativo y análisis cuantitativo, o metodología cualitativa, o la práctica, análisis de contenido, análisis textual, análisis basado en la teoría, etcétera, etcétera, frente a la estadística, bueno, pues ahora resulta que con recursos informáticos vamos a analizar texto, superando todos esos problemas, esas limitaciones que nos ofrecía, que tenía el análisis clásico o el análisis basado en la estadística. Eso puede llamar la atención, desde luego yo soy uno de los que le llamó la atención y quiero saber más de eso. Otro aspecto importante es que la tecnología y estos nuevos recursos tienden a ser más amigables, tienden a basarse más en el uso utilitario que en el picar información, picar código para analizarlo. Evidentemente, detrás de todo software hay un trabajo ímprobo de codificación que a nosotros nos supera, pero la tendencia no es que el usuario final, es decir, nosotros nos quedemos con tengamos que aprender el lenguaje de programación, sino que todo en la medida de lo posible, tienda a hacerse sencillo, simple, de forma que con recursos visuales se pueda desarrollar análisis avanzado. Evidentemente, esa visualización en dos sentidos. Hacer análisis a través de sistemas que sean visuales, que sean amigables, pero al mismo tiempo ofrecer resultados que sean interpretables de forma visual, que sean fácilmente interpretables a través de imágenes. Eso nos va a permitir además construir historias basadas en los datos que permitan difundir los resultados que se generan a través de la investigación de forma más motivadora, que no genere rechazo en la ciudadanía. Bueno, en la medida de eso, pues nosotros vamos a trabajar también con esa tendencia. Vamos a intentar utilizar un sistema que sea agradable, que sea simpático y que no nos exija aprender código de programación. Bien, vamos a avanzar un poco en esta dinámica. Bien, pues vamos entonces a continuar, a comenzar con esta parte, en la que vamos a dar un poco de contexto teórico sobre de qué estamos hablando. Bueno, el tema del procesamiento del lenguaje natural, como he dicho anteriormente, no es algo nuevo, es antiguo, pero sí es cierto que la tecnología se ha desarrollado en los últimos años a tal nivel que sí es ya posible realizar un procesamiento más o menos asequible, más o menos interesante para cualquier tipo de persona que quiera trabajar en este ámbito, sin tener que por ello saber mucho de programación. En general, el procesamiento del lenguaje natural está vinculado a la inteligencia artificial. Es una rama de la inteligencia artificial. A veces hay quien dice que, bueno, que inteligencia artificial, tal como se concibió en los finales de los años 50 del siglo pasado. Tal como es ahora, no, evidentemente el procesamiento ya existía antes. Pero bueno, sí es cierto que está vinculado a lo que sería tradicionalmente la inteligencia artificial y básicamente lo que consiste es en conseguir que las máquinas, los ordenadores, las computadoras, sean capaces de interpretar y generar lenguaje humano. Es algo así como enseñarle al ordenador a que lea, enseñarle a que escriba, y hasta cierto punto se podría entender que es hacer que el ordenador entienda. Eso es muy problemático. Es decir, la comprensión del texto el ordenador no lo hace, la computadora no lo hace. Se conforma, o nos conformamos por el momento, en que sea capaz de leer y que sea capaz de generar
texto y lo que escriba o lo ponga o lo transforme en otro lenguaje, como puede ser en imágenes, incluso en vídeo. Bueno, pero eso es un avance muy, muy grande y pues, somos conscientes de que eso lo ha hecho la máquina prácticamente las últimas 2 décadas. Antes una máquina podría copiar y pegar, pero decir que realmente procesaba el lenguaje y era capaz de generar lenguaje, generar texto o contenido a partir de otro tipo de contenido, eso era casi ciencia ficción. Bueno, en educación, esta situación, aunque pueda verse como amenazante, la verdad es que abre una cantidad de puertas increíble, porque permite hacer procesamiento de los textos y ya de los audios y de las imágenes que se generan en el aula, en clase, a través de foros, a través de los vídeos, de las grabaciones, siempre que se tenga permiso, por supuesto, a través de los exámenes que se generan, a través de las pruebas escritas o actividades que realizan. Es decir, a partir de ya es posible realizar un análisis de toda esa gran documentación que se puede generar en un aula y que hasta cierto punto, hace pocos años, era inviable, y como era inviable no se planteaba que un docente analizase en profundidad todo el material que podían hacer los alumnos, sino que de alguna manera se establecían límites a la producción de ese material textual. Bueno, estamos ahora en una situación que es totalmente distinta y que nos permite ya avanzar enormemente por unas líneas alternativas, progresar en un campo que está totalmente por descubrir. ¿Qué podemos hacer concretamente? Bueno, porque lo que he dicho puede generar, dice, bueno, ahora sí, todo lo que se escribe en un aula, pues se puede procesar. Pero vamos a ir por algunos aspectos concretos. Podemos hacer propuestas para que el alumnado, en lugar de respondernos exámenes tipo test, o que sean exámenes cortos, o porque estamos siempre limitados del tiempo, en lugar de eso podemos solicitar que nos hagan trabajos largos, ensayos, donde redacten no solamente lo que saben, sino el cómo y por qué, el cuándo y cómo, la comprensión del contenido, y de forma que esos trabajos, esos exámenes, esas pruebas de valoración sean abiertas y podamos analizar en profundidad, ya veremos que esto tiene sus matices, evidentemente, todo ese conjunto de información que el alumnado podría generar. Otra de las cosas que nos permite es identificar patrones en el uso del lenguaje. ¿Hemos dicho para qué? Bueno, pues formas de comunicar. Evidentemente existen jergas, pero también, pero al margen de esas jergas, está claro que personas que padecen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, tienden a utilizar el lenguaje o algún tipo de expresiones más que otras. A veces personas que proceden de determinadas culturas tienen estilos de expresión que son propios. Otras veces personas que tienen un tipo de disfunción emocional o que están pasando, no tiene por qué ser una disfunción, que estén pasando una mala racha, pues tienden a utilizar más unas palabras que otras. Es decir, de una manera, el lenguaje se ve afectado por nuestra situación y el procesamiento del lenguaje natural puede identificar patrones en concreto en la forma de expresar. ¿Para qué? Pues eso ya dependerá, como nosotros como profesionales, para qué. Puede ser para diagnosticar, puede ser para valorar situaciones anómalas, puede ser para identificar progresos, etc. Bueno, también se puede hacer para evaluar la comprensión del alumnado, un poco por lo que venía al principio, ¿no? ¿Qué es lo que podemos
proponer? Pues actividades donde el alumnado no solamente responda la respuesta correcta o bien incorrecta, sino que nos ofrezca el razonamiento que hay detrás usado por esa persona para llegar a esa respuesta. Y en ese razonamiento podemos identificar procesos deductivos correctos o falacias, entre otras cosas. Eso que podría ser un calvario cuando teníamos 30 alumnos o más, en aula de 100 y pico, eso era inviable, pues ahora se puede hacer. Y se puede hacer con la intención de identificar situaciones anómalas, por ejemplo, o hacer una valoración general del progreso del alumnado. Bueno, y después se pueden hacer otras cosas, ¿no? Como identificar plagio. Hay un poco de eso, cuidado que estamos mirando. Bueno, programas como varios programas que están utilizando, el Turnitin, por ejemplo, estaba pensando, pues identifican patrones identifican secuencias de texto que aparecen en otro sitio, pero es posible identificar cosas que hacía ya el docente, ¿no? El profesorado tradicionalmente cuando encontraba párrafos que no casaban, que no eran del mismo estilo literario, pues hacía sospechar de que había habido un copy-pega. Bueno, pues esto lo podemos hacer, pero ya no sin necesidad de estar leyendo detenidamente todos los trabajos que se le pongan a hacer o todos los textos que se generan, sino que ya la máquina nos va a ayudar a hacer todo este proceso. ¿Más cosas que se pueden hacer? Pues sí, hay un poquito más de cosas que se pueden hacer. Entre ellas las cuestiones relacionadas con el análisis de los sentimientos. Tal vez esta sea una de las más llamativas, de las que primero se han implementado en los software de Machine Learning y también de los que pueden llamar más la atención. Puesto que, claro, el estudiantazgo está en clase, en interacciones con el profesorado, pero también tienen una vida fuera, tienen una interacción entre el alumnado, tienen una interacción con los padres y también se ha demostrado que el uso de las redes sociales es un medio en el cual favorece la expresión, con matices también, de las personas en todos los sentidos y por supuesto también de los estudiantes. La participación en esas redes sociales, la participación en foros, cuando se les pide que participen en clase, a veces suelen ser un medio ideal para identificar situaciones conflictivas. En ese sentido, el procesamiento del lenguaje natural no sustituye, pero sí ayuda bastante a encontrar situaciones que orientan al docente en cuanto a la situación de clase. Como estábamos hablando, principalmente el aspecto de las emociones, cómo gestionan las emociones, cómo se encuentran, la situación de las situaciones propias ideológicas, no solamente con relación a las políticas educativas o las opiniones que tengan con relación a la política normal, a la política del Estado, sino también a posibles ideologías que puedan aparecer o puedan sustraer a la persona y que en la forma de expresarse pues puedan aparecer ya indicios de que esa persona está siendo manipulada o se está viendo abducida por algún tipo de ideología no muy recomendable. Y por supuesto los cambios de actitud. Básicamente es lo mismo, ¿no? Es cómo la persona se expresa, identificar patrones concretos que me orienten en si esta persona está ejecutando, está desarrollando adecuadamente su función crítica o si hay algún tipo de manipulación o de absorción, o bien también si ha habido un cambio en la línea base previa y esta persona está empezando a comunicarse de forma anómala. Todo eso que, ya digo, no es que sustituya al docente, sino que la máquina puede ayudar,
para encontrar situaciones que no son del todo ideales. ¿Y dónde se favorece el uso de estas máquinas que identifican, estos software que identifican? Pues en entornos virtuales, puesto que ahí sí que los docentes tienen el problema de la mediación tecnológica y la interacción no es tan fluida. Puede, en ese caso, el software ser un aliado no solamente fundamental, sino que puede ser el recurso que primero emita una señal de aviso ante cualquier tipo de problema, o bien ponga de manifiesto que las personas avanzan en su desarrollo, tanto académico como profesional, de acuerdo a lo que se esperaba o lo que sería deseable. Ha habido casos destacados del uso ya muy reciente, pero que ya forman parte de la historia, del uso de la programación, del análisis del lenguaje natural, y aquí pongo solamente tres aspectos de ellos, como pueden ser el hecho del análisis de los argumentos en ensayos históricos, también en ensayos políticos, cómo se va haciendo un análisis de la argumentación, es lo que decía anteriormente, ¿no? Estos recursos me van a permitir identificar estructuras o cómo la persona va razonando, y si lo hace de manera utilizando una lógica deductiva de forma correcta, válida, sólida, o bien lo hace a través de falacias o lo que sea. Bien, también tenemos casos prácticos en los cuales se utiliza el foro online para identificar situaciones. Una cosa llamativa, como digo anteriormente, esto puede llamar mucho la atención, desde luego, es el uso de recursos de este tipo para analizar situaciones de problemas como la depresión o tendencia al suicidio. La participación en foros online donde la persona se pueda manifestar libremente sin la presencia del docente o algún familiar que le pueda ocasionar, pueda suponer una fuente de vergüenza o inhibir la expresión libre, pues estos foros sirven de hecho en determinadas situaciones. Es decir, cuando la persona se tiende a ser tímida, introvertida, pues la expresión escrita le ofrece un recurso para expresarse, y en esa expresión se pueden identificar situaciones problemáticas. Entonces la depresión, incluso el peligro hacia el suicidio, se puede identificar a través de estos software cuando se analiza la expresión. Igual que antes, no es un sustituto, no se puede uno confiar totalmente de que esto va a identificar todos los casos de depresión o todos los casos de tendencia suicida, pero sí puede ayudar. Y también casos, evidentemente, de errores comunes, de cómo mal utilizar la información, de mal entendimientos, etcétera, etcétera, que pueden ayudarnos. Son casos prácticos, aparecen en el material que se ha ofrecido en el máster, y es interesante, es curioso conocerlo. Bien, más allá de esto, más allá de esto tenemos el Machine Learning, es decir, tenemos el análisis del lenguaje natural, y esto está vinculado a lo que sería el aprendizaje máquina. Machine Learning es una rama también de la inteligencia artificial, evidentemente, ¿no? El Machine Learning sería como el conjunto donde se inserta la programación, el análisis del lenguaje natural, y esto está vinculado a la inteligencia artificial. Es cierto que las vinculaciones no son tan directas como las estoy diciendo yo, hay que matizarlo mucho, pero tampoco nos vamos a entretener demasiado. En este caso, el Machine Learning es aquello que permite a aquel software, aquellos procedimientos, aquellos algoritmos, que permite que la máquina, que el ordenador aprenda de los datos, aprenda de la información.
Hay que tener en cuenta que no es que nosotros les digamos, como se hacía hace 30 años, en el cual se le daba un código, un programa informático, una codificación, y el software lo que hacía era repetir o desarrollar acciones en función de las condiciones que él había establecido. Del tipo, si hay poca luz, enciende el interruptor. Eso estaba ya programado. Si la temperatura baja de 30, pon la calefacción. O si me llama por teléfono del Ministerio de Hacienda, le dices que me he ido a Gibraltar. Algo así. Bueno, pues esa situación eran códigos, eran programas donde estaba toda la información. El programa lo único que hacía era, el ordenador lo que hacía era leer las líneas y iba saltando en función de las condiciones que se le hacían. En este caso no. Lo que hacemos es que, bueno, lo que hacen los informáticos, que son los que saben, que es que genera nuevo conocimiento a partir del que ya había. Toma decisiones propias en función de las condiciones previas. Por lo tanto, la información que se genera, que se crea realmente. No estaba previamente programada, sino que se elabora a partir de los datos que tiene esa máquina. En educación, ¿para qué sirve esto? Bueno, en educación nos va a permitir predecir, personalizar incluso la enseñanza, aparte de, evidentemente, la clasificación en sentido de identificación de situaciones, ¿no? Bueno, es fundamental ahora mismo el hecho de que cuando un software, tipo los bots, que ya son tan habituales, pues se va a adaptar a mi situación, va a entender condiciones que me rodean y va a generar una respuesta supuestamente adaptada, o en la medida de lo posible bastante adaptada a mis necesidades o a mis condiciones. En educación, por lo tanto, tenemos la posibilidad de utilizar Machine Learning para desarrollar docentes virtuales que tutoricen al estudiante, a ese estudiante en concreto, a esa persona en concreto. Entonces se logra gracias a la posibilidad de manejar grandes volúmenes de datos, lo que sería Big Data, e identificar determinados perfiles dentro de esos grandes volúmenes, perfiles que son tan específicos, que se pueden ajustar a subgrupos de muy pocas personas. De tal forma que, si bien no es realmente una tutorización para esa persona, totalmente personalizada, sin embargo, esa persona es identificada como perteneciente a un subgrupo con unas características específicas, y entonces el software permite desarrollar comportamientos adaptados a ese grupo, que es, al ser tan minoritario, prácticamente está desarrollando tutorización o seguimiento, coaching, se le quiera llamar, personalizado. Entonces eso ya es una realidad y eso está en nuestras manos. En la práctica, nosotros, así como más que no tengamos que programar, bueno, pues ya podemos utilizar Machine Learning para hacer predicciones de rendimiento. Eso, en cualquier curso de Machine Learning ya nos enseñan a utilizar algoritmos que nos van a predecir el rendimiento de la persona, la situación de la persona. Nos van a decir incluso cuáles son, por ejemplo, en una secuencia de actividades donde hay varios temas, cada tema tiene sus actividades, cada actividad tiene además una determinada parte, unos se califican, otros se califican. Hay algoritmos que se implementan en un ordenador de casa, una computadora de casa, en el que se pueden identificar cuáles son las tareas, prerequisitos que van a garantizar que la persona avance o que por el contrario no avance, o cuáles son las tareas que, siendo cumplidas adecuadamente, me garantizan que esa persona puede terminar con éxito o bien va a tener dificultades. Eso ya es una realidad, y cualquier curso de Machine Learning nos lo enseña a utilizar. La personalización del aprendizaje, todo lo que he comentado anteriormente, y una parte que se me saltaba, que me quedaba, ¿no?, que es el hecho de que ya incluso la generación de contenido puede ser adaptada a la situación de la persona, porque tenemos una información previa y el software es capaz de adaptar esa información
generando información contextual suficiente para adaptarlo a esa persona en las condiciones que está. Y el análisis de los errores que puede identificar, no solamente que esté mal contestado, sino entender por qué está mal contestado, es decir, identificar errores en el razonamiento de la persona. Bueno, y como se dice, se puede intuir todo esto cuando podemos tener una gran cantidad de alumnado y sin tener que mirar en profundidad todas las actividades que genera el alumnado, sino gracias a lo que serían los algoritmos. Como vemos, aquí tenemos por un lado el Machine Learning y el procesamiento del lenguaje natural, y ambos se complementan. De hecho, ambos están vinculados. El Machine Learning se implementó antes, aparece antes, y gracias al Machine Learning aparece estrategias de procesamiento del lenguaje natural ya implementadas en software que son casi de casa. Así que forman realmente una pareja interesante que nos va a permitir trabajar con texto en nuestras clases, nuestras empresas, y sacar el máximo partido a lo que esto nos está permitiendo, a lo que el Machine Learning nos está permitiendo. Bien, vamos a dejar esta parte ya teórica, es conceptual, y vamos a pasar a ver ya algo más aplicado. Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a empezar ya un poco la parte más aplicada, con un pequeño ejemplo que viene también en el material del máster, para que no haya dificultad de comprensión, se pueda seguir por ambas vías. Para ello vamos a utilizar el software que se llama Orange. Este software está disponible gratuitamente en Orange Data Mining, vuelvo a repetirlo, orangedatamining.com. orangedatamining.com. Como ven ahí es una página muy graciosa, muy amigable, y directamente aparece el botón para descargarlo. En la página aparece también información sobre qué se puede hacer, de las características del software, y que ahora vamos a comentar. Si pulsamos en Download Orange, aparece la versión para Windows. Tiene además una característica, que es que podemos utilizar la versión portable. No es necesario instalarlo. Aunque si utilizan el ordenador habitualmente, yo les recomiendo que lo instalen. Más que nada por el tema de las extensiones, que ahora comentaremos cómo instalarlas, pero a veces da un poco de problema. Y después tenemos la versión MacOS. Tanto los nuevos ordenadores de Mac, que están basados en su propio microprocesador, los M1, M2, M3, M4, como los antiguos, que son de Intel. Y para quienes son más frikis, pues tenemos la opción de Linux. Para ellos realmente no se instala el Linux, bueno, se instala el Linux, pero no directamente, no tiene un instalador directo, sino que hay que utilizar Conda o bien pip. Estas dos plataformas previas para poder trabajar, para poder instalar Orange. Aquí abajo tenemos la opción de versiones antiguas a la actual, por si alguien tuviese un equipo un poco más antiguo y no lo permitiese, pero en principio los requisitos no son excesivos. Bien, no sé exactamente desde qué fecha, aquí aparece 2011, pero bueno, si puede ser unos 14 años, 15 años que está el software disponible. Bueno,
¿Qué es esto de Orange? ¿Qué hace este programa y qué es el programa? Pues realmente es un software, por supuesto, que se basa en Python o Python o Python. Es, eh, es un lenguaje de programación. Realmente lo que este software, Orange, lo que hace es servirnos de interfaz amigable, gráfico, para no tener que programar en Python y no tener que aprender nada de Python. Eh, Esa es la gran ventaja que tiene. El problema es que, aparte de utilizar Python, que tiene sus ventajas y sus desventajas, el hecho de no saber programar, pues nos va a limitar a lo que nos permitan, a lo que desarrollen esta gente de Orange, que son de una universidad. No son una empresa, son una universidad y bueno, y trabajarán, pues me imagino, por interés propio, personal, académico y no tanto por el dinero, puesto que ahora mismo es gratuito, lleva más de 14 años gratuito. El programa además funciona por pequeñas aplicaciones, por los widgets. Entonces lo que hacemos es instalar Orange, que realmente, como digo, lo que hace es instalar Python en el sistema y sobre eso el interfaz gráfico de Python, sobre Python. Y a su vez va a ir enriqueciéndose de esos widgets, algunos programados por el mismo equipo de Orange, otros programados por otras instituciones, empresas o personas, y va metiendo esos widgets que nos va a permitir enriquecer notablemente la capacidad que tiene de análisis este software. Es muy sencillo de utilizar, nos va a permitir un montón de cosas y en el caso del procesamiento del lenguaje natural hay que añadir dos widgets para que la cosa funcione bien, para que funcione sin problemas. Así que es una herramienta básica si nos queremos meter en este campo del Machine Learning y que no duele. Porque no hay que pagar y porque es muy sencillo, muy visual en el proceso de tanto de incorporación, de instalación, como de análisis. Bien, voy ahora a cerrar en principio el, el proceso no debería tener problemas y se descargaría el programa y sobre ese programa se abre y se ejecuta directamente como cualquier programa. Eh, Vamos ahora a cambiar de pantalla, nos vamos a ir directamente a Orange y sobre ese software vamos a realizar la práctica correspondiente. Bien, ya tenemos aquí la pantalla completa y este sería el programa tal como nos aparece, casi como nos aparece una vez que se ha instalado. Esta ventana que viene aquí nos va a permitir incluso ir hacia tutoriales que están en YouTube, que son bastante interesantes, utilizar ejemplos que ya vienen programados, y bueno, lo típico de un nuevo análisis, un nuevo programa o mapa de análisis o abrir uno que tengamos. Lo vamos a cerrar y aparece en medio lo que sería la pantalla, el Canva o lienzo en blanco, y en las columnas que tenemos a la izquierda aparecen los diferentes módulos de análisis que tiene disponible. En principio por defecto solamente aparecerá instalado el Data, el Transform, el Visualize, el Model, Evaluate y el no supervisado. Text Mining and Text Table, eso se instala, eso es lo que tenemos que instalar. ¿Cómo se instalan estos dos módulos, esos dos widgets que son los que me van a permitir, módulos que me van a permitir trabajar con texto? Pues nos vamos a opciones y en opciones damos a añadir add-ons. Bueno, a mí me sale un mensaje de error, pero realmente no me pasa nada, me funciona. Por utilizar un sistema operativo como Linux, me sale ese sistema. Bien, cuando hemos pulsado en añadir
en add-ons, tenemos que buscar el módulo text y el módulo textable. Si alguien tiene interés en meter o en instalar más módulos, a veces da problema cuando se eligen muchos. Por los temas de saturación de memoria, supongo, dan problema. Entonces mejor ir uno por uno o poquitos a poquitos. Bueno, pues una vez que tenemos, por ejemplo aquí, tenemos text, tenemos textable y entonces ya lo tenemos seleccionado. Cuando lo tenemos seleccionado pasamos a OK y tardará un poco, pero se nos instalará. Voy a instalar otro aquí para que se vea el proceso. ¿Vale? Y tardará. Bueno, una vez que eso se ha puesto en marcha, nos dirá que nos hace falta reiniciar el software para que ya estén activos los módulos que hemos añadido. ¿Ven? Aquí me aparece a mí que tengo el módulo educativo, ya lo tengo instalado. Si todo ha ido bien, el Text Mining y Text Table deben estar instalados. Vale, ¿cómo funciona esto? Pues si le doy a Text Mining, me van a salir una serie de botoncitos, de widget aquí, que es lo que me va a permitir montar el análisis. En principio, lo que vamos a trabajar va a ser el corpus. ¿Qué es el corpus? Pues el conjunto de documentos que yo tengo, que quiero analizar. Por defecto, cuando le damos a corpus, me van a salir unos ejemplos que ya tienen el programa como ejemplo. Uno de ellos es los cuentos de los hermanos Grimm. Ven que cuando abro la redondita, el widget ya me sale por defecto ese ejemplo. Si yo buscase otro, lo abriría aquí, ahora lo vamos a hacer. Y viene ya el título de las variables, el lenguaje en que está escrito, a las características que se van a usar para el análisis y las características o variables que no se van a usar para el análisis, que se van a ignorar. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de buscar un corpus, es decir, un conjunto de documentos que yo tengo, que yo quiero encontrar, que yo he creado, pues le daría a buscar y subiría aquel archivo que yo tenga ya preparado. Aquí me va a decir que, bueno, tengo un error, pero ya le digo que es por tema del sistema operativo, no por otra cosa. Han visto que he abierto uno que es los tweets de las elecciones de 2016. Ya por defecto me sale una variable aquí como título de las variables, el idioma en que está, las variables que me va a analizar y las variables que me va a dejar, que me va a ignorar. Vale. ¿Hay una forma fácil de hacer esto y de no ir uno por uno? Y pues sí. Una de ellas es irse a las ayudas, a los videotutoriales o bien a los ejemplos de flujo de trabajo. Cuando le damos a los ejemplos de flujo de trabajo, me van a salir un montón de ejemplos que ya tienen. Análisis interactivo, visualización interactiva, visualización de datos, árbol de clasificación, análisis componentes principales, análisis jerárquico, rankings, validación cruzada, etcétera, etcétera. Y aquí ven que aparece Text Processing. Esto es procesamiento de texto. Y aquí otra cosa que se llama Bag of Words, que es bolsa de palabras. Bueno, pues allá se pueden hacer. Ya son análisis que podemos hacer. Y aquí tenemos el análisis de clúster jerárquico y evaluación de modelos en texto y la predicción de texto. Es decir, que tenemos un montón de cosas que nos van a permitir trabajar. Vamos a ir a lo básico, que es preprocesamiento de texto. Solamente lo vamos a mostrar. Cuando me pongo ahí, aparece ya los widgets, los botoncitos, las redonditas, y va indicando qué significa cada cosa.
Aquí tenemos el corpus, que es lo que he dicho anteriormente, que dice, se cargan el documento que viene de ejemplo, que son los cuentos de una selección de cuentos de los hermanos Grimm. Dice, este botoncito es para, bueno, si pulso en el botoncito, lo voy moviendo, se va para arriba, para abajo, este botoncito es para ver el corpus. Vamos a verlo. Tenemos un cuento sobre un chico que fue no sé qué, no sé cuánto, para aparecer no sé cuánto. La Bridget Rose, el gato y el ratón ahí en compañía, ¿no? Cinderella, perdón, Hansel y Gretel, Corbes, Jorinda y Jorindel, Little Red Riding Hood, etc. Y vemos aquí el contenido, el cuento. Como ven, son documentos, hombre, no son muy largos, pero tampoco son cortitos. Cualquier alumno podría hacer un breve ensayo sobre algo y tendría prácticamente la misma longitud. Hay una selección, esto no está completo evidentemente, pero aparecen aquí el conjunto de documentos, que son 44 documentos. Y aquí aparecen las características, lo que son las search features o variables, para entendernos, que no son realmente variables, pueden ser otras cosas. De hecho es texto, vamos. Pero bueno, vamos a llamarle variables para así unificar expresiones. Y estas son las variables que se están mostrando: contenido, el numérico, type, title, topic, etcétera, etcétera. Son columnas que aparecen variables que aparecen en el corpus. Dice otra cosa que es preprocesamiento. Dice, preprocesamiento de texto transforma el texto para quitar las mayúsculas, dejarnos solamente con las minúsculas, lo divide en tokens y lo filtra por palabras redundantes. Vale, si pulsamos 2 veces ahí, vemos que nos sale una cosa con muchas letras y con muchos cuadritos. Básicamente esto lo que nos va a permitir es limpiar el texto de cosas que no nos interesan tener. Por ejemplo, el hecho de que tenga mayúsculas y minúsculas a veces nos va a dar un problema. Pues lo que hacemos es dejarlo todo en minúsculas, lowercase. También podemos remover acentos, si hace falta. Quitar el HTML. La parte de HTML, de las direcciones HTML, las podemos remover. O bien analizar el HTML. Todo lo que serían borrar todo lo que son las tags, las etiquetas y las cadenas de texto, las cadenas que es simplemente información superflua. Y como hemos dicho anteriormente, a ver si se aparece, remover borrar los enlaces. Después tenemos la parte que es tokenización. ¿Qué es la tokenización? Pues un token es una unidad de información. Y el proceso de tokenización es decirle al software cuál va a ser la unidad de información que nosotros vamos a querer analizar. Podemos analizar palabras separadas por, unidades, separadas por palabras o por puntuaciones. Bien por... Vamos a ver si lo consigo. A ver, aquí. Dividirlo, es decir, identificar los tokens por espacios en blanco. Todo lo que quedaría entre dos espacios sería un token. Afirmaciones completas. Aquí serían expresiones regulares. El patrón de expresiones regulares es este. Esto nos llevaría a dedicar un tiempo a identificar qué son expresiones regulares, pero básicamente es indicarle a través de símbolos como este, la línea inclinada, la W, el más, indicarle que se fije en palabras, que se fije en elementos del texto como preposiciones, o es codificar en qué se tiene que fijar el programa a través de unos patrones que eso ya están preestablecidos. No me voy a meter en el tema porque aparte de yo no lo controlo, no domino el tema de las expresiones regulares.
o bien me puede incluso analizar tweets. Bueno, ahora serían X. Bien, podemos dejarlo aquí en palabras. Ven que aquí cuando el preview me va indicando qué es lo que va a identificar. Cuando yo le pongo palabras o puntuaciones, aparece songs, coma y una coma. Si le digo que haga expresiones regulares, no me pone esa coma añadida, sino que me coge solamente las palabras. Este código en concreto dice que analice palabras. Aquí me analiza sentencias y aquí me analiza espacios. Ven que aquí sí vuelve a aparecer las dos comas. ¿Qué es lo que hacemos por defecto? Normalmente dejarlo como palabras porque me quita el problema de esas dos comas añadidas. Puede ser que en algún idioma sea interesante, pero en principio nosotros no. Y después aquí tenemos la zona de filtrado. La zona de filtrado tiene un montón de opciones, pero las más importantes son las stop words. Las stop words son bolsas de palabras que no nos interesan, que no tienen sentido ninguno. Entonces lo que tratamos de hacer es eliminarlas. Bien, si ustedes le dan aquí, deberían aparecerle un listado, cosa que a mí no me aparece por la versión que tengo, un listado de idioma. Aparecerá inglés, español. Yo les aconsejo que elijan stop words y cuando le den aquí, aparecerá la de inglés en el caso del ejemplo que estamos dando. Eso va a hacer que va a quitar todas las palabras que son preposiciones sin sentido, palabras que son admiraciones, tipo y vale, bueno, vale no, vale lo va a dejar, pero palabras que no tienen sentido ninguno, que no aportan información. Después, lo más interesante, aquí volvemos a tener expresiones regulares. Esto le aconsejo también que lo elijan porque va a quitar todo esto. Siempre que aparezca ese símbolo, lo va a quitar. A veces también me interesa que quite los números, pero eso, en este caso, eso va a depender, ¿no? Y después tenemos, cuando tenemos muchísimo texto, a lo mejor no me interesa fijarme en palabras que se repiten muy pocas veces. Entonces le puedo decir la frecuencia del documento, en el documento, que sea más del 10% y menos del 90%, porque a veces también hay palabras que se repiten mucho. Eso indica básicamente que la palabra no tiene más que un sentido sonoro, de cómo suena, ¿no? O de una persona que tiene costumbre de decir una palabra como vale, de acuerdo, etcétera, ¿no? Bien, hay más opciones. Aquí tenemos la normalización, el filtrado, el rango de enegramas. Esto me va a permitir identificar que sea una sola palabra y entre una palabra y dos palabras, o que me analice dos palabras conjuntamente o tres palabras conjuntamente. Y el post-tier, que me va a generar, esto no se lo aconsejo porque esto lo que va a aplicar es un análisis un poquito más complejo que se llama de redes neuronales, una red neuronal para identificar etiquetas y demás, promedio, etiquetas, vale. Esto ocupa mucha memoria y no sé yo hasta qué punto merece la pena. Esto lo vamos a quitar también y lo vamos a dejar así. Entonces esto es el preprocesamiento, es decir, limpiar de paja todo el texto. Y ya con esto tenemos el corpus, que son los cuentos de Greens. Aquí hemos visto que sí, que está correctamente todo aquí. Vamos a mirar la abstract, aquí contenido. Hemos hecho el preprocesamiento y si ahora le damos al word cloud, me va a generar una nube de palabras. Esa nube de palabras no aparece solamente como nube, sino que además me aparece aquí la cantidad. El little, king, y este es el peso, ¿no? Relativo. El que más se repite es el little, que tiene 275, aquí le ponen como peso. Y la que menos se repite, pues están por aquí: wish, table, looking, thus, help, carry, tal. Esto lo puedo modificar para que quede más o menos bonito. Y me puedo guardar el gráfico aquí. Le doy a este botoncito y lo grabo. O bien puedo hacer una anotación. Está aquí el gráfico y puedo
guardar esa información aquí, que es una especie de informe o reporte, y anotar aquí workload. Vale. Bien, como ven, eso es un ejemplo, y lo interesante es que podemos dejar el ejemplo, lo podemos ir enriqueciendo para que no se nos olvide, o si se nos ha olvidado, cómo se hace. Yo me voy a ir a uno que ya tengo preparado, que es un texto, perdón, un texto no, es un análisis que realicé sobre textos recogidos de Scopus. Scopus es la base de datos, y en esa base de datos pues hice una búsqueda por gamificación en educación. Entonces conseguí un montón de publicaciones. Esa es la parte de Scopus, eso lo habrán visto ustedes ya en lo que es la bibliometría, el acceso a la base de datos. Aquí están las publicaciones. Toda esa información, en total fueron 88 publicaciones las que recogí. Después limpié un poco esto para que no fuese mucho, para que pudiéramos hacer la práctica. Dejé solamente las columnas de año, el DOI y el abstract. Y esa es la información que tengo aquí cargada. ¿Qué es lo que hice? Pues el corpus. Ahí. Lo busqué y cargué en CSV. Ven que de Scopus directamente, como carga en CSV, el archivo en CSV, no tengo que hacer nada. Simplemente el mismo archivo está. No obstante, sí, lo que sí hice fue dejar estas variables, estas columnas, para que no hubiese problemas en el análisis. Entonces, una vez que tengo eso cargado, hice el preprocesamiento. Ven ustedes que aquí el preprocesamiento que hice fue las minúsculas, todos los caracteres que mete el HTML que es inútil, y los links. Dejé las palabras para analizar. El software que utilicé es del lenguaje en español, que en esta versión no me aparece, y también filtré por expresiones regulares que me quitase todo esto. Vale, por defecto no tengo que hacer nada. Aquí ven ustedes que hay una opción, y esto significa que cuando yo hago algo en un módulo, aquí en el preprocesamiento, directamente lo va a pasar aquí, al corpus. Del corpus lo va a pasar directamente al siguiente módulo. En este caso son las palabras clave, la bolsa de palabras. Y la bolsa de palabras es un módulo que me permite decir cómo quiero que hagan las operaciones que me van a hacer falta para sacarle provecho a todo esto. Aquí tengo que por defecto que me cuente las palabras, frecuencia de los términos. Entonces lo que hace es contármelo. También me lo puede poner solamente como si aparecen o no aparecen. Es decir, si una palabra se repite mucho o poco, da igual, sino simplemente el hecho de que aparezca o no aparezca. La frecuencia del documento es que haga una especie de inversión. Es decir, las palabras más frecuentes suelen ser palabras que no me aportan mucha información, frente a las poco frecuentes, que son palabras como muy decisivas. Entonces lo que hace es una especie de invertir la frecuencia. Mientras más frecuente lo va a considerar como menos importante, y al contrario. Esta es una inversión pero suavizada. ¿Han visto que se ha modificado todo el gráfico aquí? Volvemos, porque directamente lanza toda la información al siguiente módulo para que se pueda analizar. Aquí tenemos la nube de palabras, que lo hemos visto anteriormente. Lo que más se repite es digital, saudí, social, educación, ICT, Learning Factors, School. Claro, aquí aparece una E. Eso significa que te tendría que revisar. Claro, ahora cuando hemos hecho el análisis, no me ha quitado, no me has filtrado por los stock words, con lo cual me ha dejado letras y palabras que a mí no me interesaría, y que esta E desaparecería si tuviese esas palabras, ¿no? En, por ejemplo, use, 0 por aquí, de.
Y ahora pasamos al siguiente módulo, la distancia. Esto ya es una cuestión de matemática. La distancia entre dos puntos no siempre es la euclídea, sino que hay más tipos de distancia. Aquí lo que yo le estoy diciendo es que me compare por filas en el corpus. Perdón, vamos a aprovechar así, vamos a ver. Si yo me pongo aquí en el corpus, en este angulito, puedo sacar pulsando en el ratón y sin dejar de pulsar, me va a salir una línea. Y aquí me va a decir que cuando suelto el ratón, cuando dejo de pulsar, me salen todas las opciones que tengo de análisis que pueden ser posibles en esa línea. Hay un montón de ellas. Entonces aquí lo que voy a buscar es el Viewer Corpus. ¿Cómo es para verlo? Corpus Viewer, perdón, lo he dicho al contrario. Corpus Viewer. Vale, ven ustedes aquí que aparecían DOI, Astra, Index, que son las columnas que he dejado y que aparecen aquí. Otra forma de verlo es igual, pero en este caso vamos a ver si me funciona el Data Table. Aquí se ve perfectamente cómo esos son columnas. Tengo el DOI, tengo el Abstract y tengo las keywords, las palabras clave. Y también tengo el año, por cierto. Vale, pues entonces aquí lo que le he dicho es que me compare las filas. La primera con la segunda, con la tercera, con la cuarta. O bien también podría decirle que me comparase columnas, pero no tiene sentido. Comparar el DOI con el Abstract no tiene sentido. Entonces lo dejo en filas. Y la distancia puede ser euclidia normalizada, la euclidia normal, la de Manhattan normalizada, la Manhattan normal, la coseno, la cosine y la Jacquard. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a dejarlo como la euclidea. Perdón, aquí. Y esto, bueno, pues habría que meterse en un poquito más, pero bueno. La euclidea, la de Manhattan y ya está. Pero pues, también se pueden cambiar las distancias para ir viendo qué es lo que sucede. Y después pasamos al análisis jerárquico lineal. Una vez que tengo las distancias, me va a hacer un análisis jerárquico que lo que hace básicamente es agruparme. Me va a agrupar los textos en función de esa distancia previa que ha calculado. Aquí me va a hacer diferentes tipos puede aplicar diferentes algoritmos. El jerárquico simple, el promediado, el contrapesado, contrabalanceado. Ven que aquí aparecen de repente un año, otro año, y aquí aparecen un montón de años. El completo, que no cambia mucho, y el WAR, que suele ser más informativo, pero en este caso da igual que utilicemos uno que otro porque el gráfico no funciona. Podemos poner el DOI, podemos poner las palabras clave aquí, por ejemplo. Se dan cuenta de que aquí arriba siempre aparece una interrogación, es decir, ese grupo de documentos, porque lo que me hace es agruparme los documentos. Ese grupo de documentos no tiene las keywords, con lo cual aparecen todas agrupadas. Y aquí van apareciendo, se dan cuenta que aparece Arabia Saudí, JEDAX, aquí correlación, humano, computadora, información, dióxido de carbono, comercio, gas. Van agrupando por temáticas. Esto ya es un indicador de que me está agrupando. Lo que tengo que buscar es el algoritmo que me va a facilitar la interpretación de esa agrupación. Pero en este caso no cambia demasiado. El pruning es la poda. Tenemos un arbolito aquí de agrupaciones que tiene nada más que 4 niveles. Puedo decir que ninguno, entonces la cosa se complica. Ven ustedes que aparecen un montón de agrupaciones. Y aquí pues haríamos igual. Veríamos cuál es el que me da una agrupación que es más comprensible o no. Vamos a dejarlo en un máximo, por ejemplo, de 4. Sí, porque ya me mete aquí en eso me la separa. Este yo creo que se puede entender fácilmente. Y también puedo poner con el ratón, puedo establecer niveles. Aquí tengo 3 agrupaciones. He determinado, por lo que sea, que voy a considerar este agrupamiento C1, el clúster 1, clúster 2 y el clúster 3. Aquí todo, puedo hacer también aquí. Me aparecerían 4. Pero vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo sencillo. Vale, ya tengo elegidos 3 clústeres aquí. Entonces
Esto lo voy a poner pequeñito. Bueno, pues fíjense ustedes lo que pasa. Ahora, en lugar de verlo seleccionado, voy a coger con el ratón y voy a tomar solamente el clúster. A ver si lo consigo. Este hay que ponerse encima de la línea. No, este aquí. Solamente voy a elegir esto. He hecho antes así, pues voy a elegir solamente esto de aquí. Y le voy a pedir que me haga la nube de palabras. Vale, tengo por aquí este. Ese sería el clúster 1, lo que me aparece. Entonces lo que más se repite es digital, social, educación. Si elijo todos los clústeres, me va a salir lo de antes. Digital, Saudí, social, educación, universidades. Si elijo el clúster, no puedo elegirlo. No puedo elegir solamente la línea. Tendría que hacer un truquito. Y aquí aparece digital, Saudí, social. Tenemos clúster 1 y clúster 2, de lo que yo he elegido anteriormente. Que he hecho así. Es decir, yo podría buscar grupos o subgrupos y ir mirando cuáles son las palabras que más se repiten. Las palabras que más se repiten de alguna manera me está indicando cuál es la temática. Vamos a hacer un cambio aquí que va a ser meterle la distancia euclídea. Uy, perdón. Esta distancia euclídea no me cambia la de Manhattan, no me cambia. Vamos a meter la de Manhattan normalizada, que tampoco me cambia el gráfico. ¿Vale? Eso sería cuestión de ir cambiando el algoritmo para ver qué se puede encontrar. Pues vamos a meter el cosine, no me lo cambia, y el Jacquard supongo que tampoco. Aquí sí, ya casi me lo cambia. Vale, pues aquí simplemente es para ver un poco esos diferentes subgrupos que lo veamos más claramente. Vale, voy a hacer una poda para nivel 3. Aquí aparecerán un clúster, dos clústeres. Aquí me aparecen tres clústeres, el 1, el 2 y el 3. En el 1, si yo hago así, a ver si consigo que se muestre todo. Si yo hago así, la primera palabra para ese clúster es 7903. Es un valor que si hubiese tenido el Word, la bolsa de palabras, eso no hubiese desaparecido. Pero bueno, ha salido. Simplemente vamos a ver qué ocurre si en lugar del C1 cojo el clúster 2. Desaparece, las palabras son otras totalmente distintas. Y si utilizo el clúster 3, las palabras son otras distintas. Es decir, me está indicando que cada agrupación de textos es distinta. Otra forma de verlo es a través de los topic models. Topic model es un algoritmo, en concreto la asignación latente de Dirichlet, que me permite identificar temas en lugar de por nube de palabras, por palabras que casi forman tópicos, que forman temáticas. Vamos a ver el clúster 1. Internet, no sé qué, mejora, cuadrados, mínimos. Esto suena a algoritmos, mínimos cuadrados, Bangladesh, no sé, supongo. Habría que mirarlo. El clúster 2, usabilidad, producto, Padlet, accesibilidad, user, Ecuador, activities, level, decrease, etcétera, etcétera. Y el clúster 3, que aparecen palabras en español. En uso de todas esas palabras se han desaparecido si el Word, en la bolsa de palabras, el Stock Word, perdón, la bolsa de palabras de me hubiese funcionado en mi versión.
Como ven, son ya tópicos. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como yo sé que ya me lo he agrupado de manera que cada grupo es algo distinto, lo que hago es mirar cuáles son las los artículos que están en cada grupo. Y entonces lo que tengo que seleccionar ya, si quiero leer alguno, es simplemente esos artículos, algunos de los artículos que de cada grupo. Ya no me tengo que leer los 88, sino solamente algunos de cada uno de los grupos. De forma que sé que que son representación de grupos. No tengo que leer todos, sino algunos de ellos. Evidentemente lo ideal sería leerlos todos. Pero bueno, si suponemos que son trabajos de alumnos, de repente los alumnos, pues gracias a su trabajo me hubiesen aparecido así. Viendo los temas, hubiese identificado patrones concretos de respuesta del alumnado. Y ante alguna anomalía, algún patrón de respuesta anómala, un grupo que tuviese palabras extrañas, anómalas, bien para mal, podía ya leer esos trabajos en concreto, esos exámenes en concreto, profundizar en ellos para ver qué es lo que está ocurriendo. Y básicamente esto es el análisis dicho muy rápido, análisis de textos, el text mining, y como ven es de minería, es decir, vamos trabajando en ello, buscando, hasta encontrar algo que sea significativo para lo que a mí me interesa. Bueno, pues hemos llegado al final de la sesión. No sé si ha resultado muy larga o no. Evidentemente, la parte más interesante pues es la que tenemos que trabajar un poco más de forma presencial para sacarle todo el partido y conocer todos los truquitos que se pueden aprovechar desde un profesional de la docencia. Hay temas que se pueden, evidentemente, que podemos discutir sobre ellos en otro momento. Cómo aplicar realmente esta herramienta, estos recursos a proyectos concretos y específicos, qué limitaciones y retos tiene, porque evidentemente tiene sus propias limitaciones y sus propios retos, qué tipo de datos textuales realmente se pueden y hasta qué punto se puede analizar para que encontremos significados útiles. Al final, hacer minería de texto es como excavar, ¿no? Es buscar, como yo he hecho en la última parte, y ir probando para identificar qué se puede encontrar, a ver si encontramos algo. Evitando siempre pues, ese trabajo excesivo que antes nos requería a lo mejor de leer, como pongo ahí, 300 encuestas o 300 exámenes o 300 trabajos a mano que nos llevaba muchísimo tiempo. Bien, lo dejamos por aquí y seguimos viéndonos en clase. Hasta luego.